Hace mucho tiempo tengo ganas de aprender italiano, pero de una forma rápida. Me crucé hace un tiempo con un video de Nathaniel Drew donde él aprendía italiano en 7 días y dije, tengo que hacer exactamente eso. Y muchos podrán preguntar, pero Augusto, ¿estás demente? Sí, pero no por esto. ¿Por qué tomé esta decisión? Yo creo que la forma en que se suelen estudiar los idiomas o aprender idiomas o enseñar idiomas, principalmente en escuelas e institutos, no sirve mucho. Yo quiero hacer la prueba esta semana de ver en cuánto tiempo puedo aprender italiano con las técnicas que yo creo que son las mejores para mí, por lo menos, y además ir compartiéndoles a ustedes mi proceso y cosas que me doy cuenta y cosas que le pueden servir también a ustedes. ¿Qué materiales voy a utilizar? Principalmente este libro de gramática. También mi idea es usar mucha música, canciones, artistas y además películas. Pienso ver una película por día con subtítulos en castellano o en italiano. No encontré muchos subtítulos en italiano, así que veremos. También seguramente hay muchísimo material en YouTube, clases, gramática, ejemplos, cosas para escuchar. A mí lo que me gusta es seguir cuentas en las redes sociales, youtubers que hablen esa lengua. Es decir, consumir contenido en la lengua que vas a estudiar. Lo importante es hacer que aprender una lengua sea algo divertido, interesante, que vos quieras realmente leer o escuchar eso que estás escuchando para aprender la lengua. Pero lo importante es dar ese paso a escuchar contenido real, a leer contenido real. Tampoco es que estoy de cero con el italiano, ni tengo experiencia en ninguna lengua. Hablo obviamente castellano, portugués, inglés y francés. Por eso también, otra razón para aprender italiano es que es una lengua relativamente sencilla para hablantes de otras lenguas romances, como es el portugués, castellano, francés, otras más. Y no estoy en cero con el italiano porque en realidad ya conozco la pronunciación. La estudié en el conservatorio, algo de gramática estudié, pero nunca me puse a estudiar realmente la lengua. Mi nivel de italiano es el siguiente. Mi chiamo Augusto, sono musico, voglio apprendere l'italiano, non so se apprendere è una parola, parlo francese, inglese, portoghese e spagnolo. Allora, questo è il mio livello di italiano. Una razón por la que creo que puede llegar a funcionar esto de hacerlo en 7 días, rápido, no parar ni un día, es que voy a tener la lengua fresca. El tenerlo fresco yo creo que me va a servir para no perder la costumbre, hacerme el hábito y poder llegar a un nivel decente en 7 días. Obviamente no creo poder hablar perfectamente, pero no es esa la idea tampoco. La idea es hablar, darse a entender y entender lo que te están diciendo. Y después siempre habrá tiempo para mejorar y perfeccionar esos detalles. No sé si es tan necesario saber la gramática. Quizás unos días lo tira a la mierda. Lo más importante siempre es hablar. Hablar y hablar. No tener miedo a equivocarse y que te corrijan. El problema es que estoy en el conurbano bonaerense. Seguimos en pandemia. No hay muchas posibilidades de encontrar gente que pueda hablar la lengua. Así que vamos a hacerlo con pocos recursos. Y para terminar este desafío voy a hacer una videollamada con mi amigo Luciano, que está en Italia hace un tiempo. Él habla italiano y vamos a ver si puedo llegar a tener una conversación con él. Voy a preguntarle cosas que él me va a preguntar seguramente y vamos a probar qué tal está mi nivel de italiano en 7 días. Ok, cominciamo. Este libro tiene 100 páginas, calculé unas 15 páginas por día. Leer, hacer los ejercicios y algo muy importante a la hora de leer gramática, hacer ejercicios, leer cualquier cosa en una lengua es decirlo, o sea, leer en voz alta. Eso va a hacer que te acostumbres a hablar, a tratar de pronunciar lo mejor posible y además tratar de imitar el acento. Aunque suene forzado, lo que tenemos que hacer es tratar de internalizar un acento que haga que nuestro cerebro asimile que estamos hablando otro idioma y ayudarlo a que eventualmente pueda pensar en ese idioma.
è un libro. Il libro è rosso. I libri sono rossi. Questo è un quaderno. Che cosa c'è nella nostra clase? Yo estoy leyendo cosas y voy comentando las cosas que estoy leyendo en esa lengua. Si me doy cuenta de algo, si quiero pensar en otro ejemplo, la idea es pensar en voz alta y en la lengua. También, obviamente, necesitan un cuaderno para escribir vocabulario, cosas de gramática que quieran acordarse, cualquier cosa que les sirva, pueden completarlo. Escribir, ¿cómo se dice? Escribir. Io scrivo, tu scrivi, lei scrive. Noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. Difficile. Scriviamo tutti. Algo que sirve mucho también es poner el celu en el idioma. ¿Por qué sirve? Porque cualquier mensaje que te tire el celular, por más que vos ya sepas de memoria ese mensaje, te va a hacer que ¡pum!, lo leas. Y en ese momento cambias el chip y tu cabeza piensa por unos segundos en ese idioma. ¿Y qué lográs con eso? Que cada día, un segundo, pensás en el idioma. Ok, ya hace 2 horas que arranqué a leer esto de gramática, busqué un par de cosas. Creo que por ahora esto ya está. Lo que voy a hacer ahora es escuchar música. Hay un par de artistas que estuve buscando que me gustaron. Así que vamos a escuchar algo, a traducir y a disfrutar. Terminé de traducir algunas canciones, palabras en particular, en realidad, algunas cosas que colgué buscando. Y el ejercicio de hoy creo que ya está. Y para terminar, vamos a ver una película, una por día. Ok, segundo día. Voy a arrancar por releer las cosas que escribí ayer en el cuaderno, es decir, un resumen de lo que me pareció más importante para refrescar esos puntos que quiero tener más presentes. Y luego seguiré leyendo el libro de gramática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengan mucho cuidado con los falsos amigos, en la vida y en las lenguas. ¿Qué son los falsos amigos? Son las palabras que a simple vista parecen muy similares a tu idioma, el castellano por ejemplo, y no significan lo mismo. Por ejemplo, allegare no es alegar, es adjuntar. Cativo no es cautivo, es malo. Allora no es ahora, es entonces. Ahora es adesso. Mi consejo es que se anoten esas palabras y las remarquen. Estoy viendo un video con las 100 palabras más usadas. Es muy útil también saber una lista de palabras. No. En realidad no queremos saber cualquier palabra. Lo importante siempre es saber las palabras que más vamos a usar. El 20% de las palabras más usadas en una lengua se usan el 80% de las veces. Eso es mucho. Con lo cual, tenemos que aprendernos todas las palabras que se usan diariamente en una lengua o que sabe el hablante promedio. Simplemente con ese 20% ya podemos llenar el 80% de las conversaciones. Uno de los problemas a la hora de enseñar una lengua o aprenderla en un curso o lo que sea es que las palabras están agrupadas por categoría. Vos ves los animales, ves cómo se dice jirafa, león, perro, gato, pero no necesitas saber cómo se dice jirafa. Perro quizás sí, gato sí, es más probable que hables de un perro, de un gato, no tanto de una jirafa. Algo que sirve mucho es buscarse una lista de las palabras más usadas en una lengua. Arrancas con las 100, con las 500, con las 1000 y vas marcando las palabras que ya sabes o no sabes. Tampoco está bueno memorizarlas, sino ir anotándolas cuando vos las ves en un texto, cuando las escuchás y pensás que es importante y querés recordarla. Ahí la anotás para luego cuando leas la lista saber si ya la conoces o no.
Latte, per favore. Bianco? Sì. Latte. Qui in generale, dal Sì, punto di vista molte- grammaticale. Sì, Quindi molte eccezioni, molte regole da seguire. Fottere, ballare scordinati e lasciare perdere. Possiamo un combattimento, un karma irrisolto. Sono in uno spazio sacro, suona all'aperto con il coprifuoco. La stazione spaziale internazionale, le armi di distruzione in massa. La sua mano sono le teste dei re. 500 dini. Io 600. Tercer día. Siento que mi cerebro está trabajando a 1000. Siento que entiendo bastante. Todavía me cuesta armar oraciones. Siento que tardo bastante en armarlas. Pero luego creo que están bien. Así que vengo muy contento con el proceso. Me siento seguro de que puedo llegar a lograr mi objetivo. Seguramente porque es una lengua nueva y todavía estoy emocionado y enganchado al ser algo novedoso. Y además puedo ver los frutos cada día y eso me motiva a poder llegar al resultado. Bueno, me estoy cansando de leer gramática, pero creo que sirve mucho empezar a leer, escuchar, ver medios en la lengua. DL Zan è in realtà una battaglia che io porto avanti da moltissimi anni. Hay muchos medios online y la mayoría, por suerte, tiene muchos videos en Instagram, por ejemplo, con subtítulos en la misma lengua. Así que eso sirve muchísimo. Para encontrarlos, sirve mucho ir a la página de Instagram de algún diario. Y ahí lo empezamos a seguir. Y en sugerencias podemos ver muchos otros medios que nos pueden interesar. Y eso me parece que es lo más importante. Poder leer, escuchar y entender y acostumbrarse a hacerlo mucho tiempo. Y si no entendés alguna palabra, vas, la buscas y además está bueno porque ves esa palabra en contexto. Puedes ver cómo se utiliza, ya vas viendo con qué preposiciones puede estar conectada. Y eso me parece lo más eficiente para aprender una lengua, porque estás viendo cómo se utiliza en un contexto real. No solo hay que intentar entender lo que lees y escuchás, porque esa es la mitad del proceso. La segunda parte, obviamente, es hablarla. Y ahí sirve hablar y hablar y hablar, aunque sea hablar solo, comentar sobre lo que ves, o sea, imaginar que estás comentando sobre lo que acabas de leer o escuchar en la lengua y buscar expresarte de la forma que vos quieras. Si no conoces una palabra, la buscas y de paso vas aprendiendo más, la anotás para luego recordarla. Oh, si sono rotti i freni! Si sono rotti i freni! Ho capito! No, si sono rotti i freni, ma davvero! Oh, frena! Non sto recitando una poesia! Cuarto día. Estoy empezando a obsesionarme un poco. Siento que hay cosas que no logro llegar a entender y quiero entenderlas y eso me está molestando un poco. Ya sé que son solo 3 días que pasaron. Sin embargo, hice un error de cálculo y es que voy a tener mi conversación con Luciano el día 7, o sea que tengo 6 días para aprender y no 7. Pero bueno, de todos modos, sé que tengo que tenerme más paciencia, que estoy logrando lo que quería hacer y que si me falta es porque obviamente falta tiempo. Este es un experimento para ver cuánto puedo aprender en poco tiempo y que eso sea el puntapié para luego adquirir más y más experiencia e información y acostumbrarme a escuchar la lengua. Mientras trataré de seguir aprendiendo, estudiando y escuchando y no desesperarme por lo que no entiendo. Volví a agarrar el libro de gramática y tengo que decirles que me molestan mucho estos ejercicios. Lo que quiero decir es, está bueno leer un texto. Ahora, recordar detalles innecesarios que nunca recordarías en conversaciones normales, solo para decir si eran verdaderos o falsos, o peor, tener que volver a leer el mismo texto, es innecesario. Y estos son los peores, los de ordenar palabras. O sea, terminás más tiempo pensando en cómo resolver el ejercicio que nada tiene que ver con el idioma. Hubo un señor en los años 70 llamado Stephen Krashen que desarrolló una teoría que llamó hipótesis del input. Básicamente lo que quiso decir este señor es que la mejor forma de aprender una lengua es a través de un input, que es texto, audio o video con audio, que necesita cumplir básicamente 2
requisitos. El primero es que sea medianamente comprensible y el segundo es que sea interesante. Y no solo tiene que ser interesante, sino que además tiene que lograr que vos olvides que estás aprendiendo otra lengua. Que olvides que estás escuchando un audio o leyendo algo en un idioma que no es el tuyo. Como cuando estás teniendo una conversación muy interesante o estás enganchado con una serie y te olvidas de quién sos por un momento. Eso es lo que tenés que lograr a la hora de estudiar otra lengua. Scusami, devo andare. Ciao Salvatore. Ciao. No voy a decirles que estoy soñando en italiano, pero sí despierto con muchas palabras sueltas y tratando de hacer conexiones y formar estructura, y no pienso en otra cosa en todos estos días. Parte del experimento es simular lo que hace tu cerebro cuando estás en un país en el que hablan otro idioma, en el que tiene que estar las 24 horas pensando en otro idioma, tratando de comunicarse con gente, de darse a entender. Y eso es algo que no siempre se puede hacer, entonces pienso que esta es una buena forma de simular ese proceso. Creo que lo más importante en los libros de gramática son estos pequeños cuadros donde está la teoría que tenés que saber. Porque la verdad es que estoy aprendiendo más con los videos que estoy escuchando que con la gramática que estoy leyendo. Y si de repente hay algo que no entiendo, una palabra que no conozco, una estructura que me parece medio rara y no llego a comprender, bueno, la busco en el libro, aunque la mayoría de los casos lo busco en internet. Pero bueno, creo que ya es suficiente teoría y vocabulario por hoy, así que seguiré escuchando música, mirando películas, que es la parte más divertida de aprender una lengua. Major Tom, lei ricorderà sicuramente, il protagonista astronauta triste che si perdeva, si immedesimava nel profondo dello spazio. Sembra che davvero lo spazio eserciti una sorta di fascinazione straordinaria, non solo per astrofisici, ingegneri, ricercatori. Non devo parlare e io non parlo. Adesso va di là la mia moglie, adesso che parlo. No, stai qui. Hoy es el último día que tengo de estudio, estoy un poco nervioso, pero estoy contento. Creo que he logrado muchas cosas en estos días, falta solamente ponerme a prueba mañana y ver qué tal es mi nivel de italiano en una conversación real, pero la verdad que estoy muy contento con todo lo que estoy progresando. Obviamente no puedo decir que ya estoy pensando en otra lengua, pero sí creo que en algún momento podré lograrlo. Y además yo estoy convencido de que cuando uno piensa en otra lengua, uno es otra persona. Y obviamente todavía no lo he logrado, pero sí es muy loco como en pocos días logré adentrarme en una cultura nueva, donde hay otra música, otras películas, otras series, todo un universo de arte y contenido que si bien podía disfrutarlo antes, no tenía las herramientas como para disfrutarlo en su lenguaje original, y es una experiencia totalmente distinta. Así que si para algo está sirviendo esta semana, es para esto, y además falta ver mañana qué tal me va en la conversación. Bueno, tengo la lista de las 1000 palabras más usadas en italiano, que las dejé para el final. En realidad estuve ayer arrancando a traducir. Y las palabras que no conocía o que pensaba que no me iba a acordar, las marqué con amarillo. Luego puse un filtro para que me aparezcan solo las palabras que había marcado en amarillo, cosa que no recuerdo cómo hacer, así que no voy a poder explicarles. Pero luego de hacer eso, marqué todas las traducciones y las puse en blanco, para probar si me acordaba todavía las traducciones. Y eso lo fue escribiendo en otra columna más alejada. Y como próximo ejercicio, volví a hacer lo mismo, pero esta vez traduciendo del castellano
al italiano en una nueva columna. La razón por la que no arranqué con la lista de verbos es porque quería ir anotando las palabras que me iban apareciendo en los textos, en los audios y en los videos, porque así podía comprobar yo qué eran las palabras que más se utilizaban y además podía verlas en contexto. Pero me parece un buen ejercicio final leer esa lista de palabras y comprobar cuáles realmente aprendí y cuáles todavía me falta. Hoy es el último día, así que mañana ya tengo mi conversación con Luciano. Estoy muy nervioso, creo que ya les dije. Estoy pensando en algunas preguntas para hacerle y así hacer una conversación más dinámica y probar por fin cuál es mi nivel de italiano luego de 7 días. Praticamente fare il musicista è come fare 2 lavori, perché tipo quest'anno ho fatto i concerti, quindi diventi un frontman e tutto, e l'altro anno lo passi da topo da biblioteca comunque. Chi pensi abbia pagato? Forse non hai capito che non sei tu a decidere.